Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Scriptime, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido, porque por lo menos esa es la idea de Scriptime, justamente de script. Siempre ando explicando el chiste, no tiene sentido hacerlo, pero bueno, se hace igual. Hoy la idea es continuar con un tema que habíamos abierto en el último episodio. Esto parece como si fuese el programa. Está todo bien. Que era el tema de qué equipo me conviene para desarrollar. En el episodio anterior desmitificamos un poco sobre el tema del trabajo en Mac, que se suele decir de que Mac es el mejor sistema o el mejor equipo para desarrollar, y en ciertos aspectos sí creo que es así, aunque también quitamos de que si no tenés Mac no sirve. De hecho, eso es una gran mentira. El que lo diga probablemente o es un mentiroso o un ignorante, una de las dos. Así que, ¿qué equipo me conviene para desarrollar? Y también voy a traer a colación una respuesta que me dieron en uno de los videos de YouTube refiriéndose a este tema, que decían el tema de la Mac para desarrollar aplicaciones para iOS y macOS también. No necesitas directamente una Mac, puedes utilizar una Hackintosh como habíamos dicho en el episodio anterior, y un dato que se me había pasado era el tema de la máquina virtual. Hoy en día podemos instalar ya sea Mac en una máquina virtual como descargar la imagen de la máquina virtual y ejecutarla directamente, desde una PC con el sistema operativo que nosotros querramos. Aún así, eso es virtualizado. La ventaja que cuenta la virtualización es que, bueno, vamos a poder correr prácticamente cualquier cosa y que podemos controlar cuánto hardware le cedemos. Pero consideremos que la virtualización estamos corriendo dos sistemas a la vez. El sistema que está corriendo nativamente y el sistema virtualizado, lo cual tenemos que tener un buen hardware para soportarlo. Obviamente con el dinero que nos compraremos una Mac nos da para comprar eso tranquilamente, pero no es la mejor opción. De hecho, hay algunas cosas que necesitamos, por ejemplo, el simulador, si vamos a utilizar un simulador, y si la máquina virtual no es lo suficientemente buena y no podemos conectar algunos dispositivos, cuestión de emular de que estamos conectando realmente el dispositivo, por ejemplo, queremos hacer una prueba en un iPhone o algo así, puede ser un poco molesto. Es decir, son unos pasos extra, pero aún así podemos. Pero bien, ¿qué equipo se necesita para desarrollar? Ya vimos que Mac es una opción a tener en cuenta, pero tenemos muchas más. El tema de la virtualización es algo que vamos a tratar más adelante porque a su vez es un tema bastante interesante y bastante utilizado, por lo menos yo he requerido máquinas virtuales y las sigo utilizando para ciertos tipos de desarrollos, pero no sirve para todo, tienen sus limitaciones también. Pero en sí muchos piensan que para desarrollar se requiere de un hardware extremadamente elevado en prestaciones, con un procesador de última generación, con 20 GB de RAM, sí, sé que no dije 16, dije 20. ¿Por qué 20? Porque podemos poner 20 y lo hacemos. Con una capacidad de disco rígido de... Bueno, disco rígido no está del todo bien dicho. Podemos tener un disco rígido, podemos tener un SSD de unos... vamos a tirar 1 o 2 terabytes como base, y que necesitamos tener una placa gráfica impresionante, que si vamos a ese caso, eso es un equipo gamer, no es tanto un equipo para desarrollo. De hecho, el equipo de desarrollo puede ser mucho más humilde. Los requerimientos base, estoy hablando de requerimientos base, no significa que van a tener mejor experiencia, pero con eso pueden comenzar. Es para no gastar dinero innecesariamente. Muchos cuando comienzan una carrera de computación van y compran una computadora cara porque vamos a trabajar en computación. Y si la carrera está enfocada a explicar por ahí un poco más el funcionamiento de las cosas, le aviso que se van a encontrar con una pared gigante que se llama no vamos a tocar la máquina en mucho tiempo. Es muy teórica. Son carreras más enfocadas a métodos formales. Hay otras carreras que están más enfocadas a vamos a hacer pura práctica y casi nada de teoría o poca teoría en comparación. Vamos a poner en grados de comparación siempre sea algo de teoría. Son otro enfoque de carreras, pero muchas carreras, si dan un curso, es como nos vamos a ajustar a una herramienta con lo cual vamos a tener un par de requerimientos base, y las que se enfocan en una base formal no lo hacen. Directamente es como, bueno, por un tiempo no van a tocar una máquina. De hecho fue lo que me pasó a mí. En primer año creo que habíamos tocado una máquina para escribir algo en Haskell y en Pascal. ¿Sí? Y estoy estudiando todavía, no es de hace muchos años la cosa, no es que hace 20 años, no. Aprendimos a utilizar un poco de Pascal. Dios bendiga Haskell. Y Dios bendiga C también. Y ahí es donde vemos qué equipos se requieren. De hecho, el equipo que se requiere es primero, utilizar el sistema operativo que más se adapta a uno. Si uno se adapta más a Mac, utilizar Mac. Si uno se adapta más a Windows, utilizar Windows. Si uno se adapta más a Linux, utilizar Linux. Recomiendo elegir entre Linux
y Mac. No tanto Windows, es una preferencia personal. Hoy en día cambió un poco la cuestión, pero aún así tener que dar permisos para desarrollar o permisos para acceder cosas al path del sistema, porque en Python por defecto, o por lo menos al principio no lo incorporaba y tenías que agregarlo vos el permiso para poder correr cosas así. Que muchas cosas son aplicaciones visuales, cosas que a la gente le encanta porque apretamos un botoncito y funciona. Son justamente las cosas que suelen perjudicar a la larga el aprendizaje, porque muchas herramientas son basadas en texto y es requerido manejar un mínimo de consola. De hecho, es curioso incluso que está el chiste de el meme que dice desde 1980, wow, podemos utilizar una computadora con la consola, esto es sorprendente, podemos acceder al conocimiento. Pasa 1990, bien, ya empezamos a tener prestaciones más aceptables con interfaz gráfica, pero aún así utilizamos la consola. Estamos en el 2010, tengo 2 teras de disco rígido y 16 GB de RAM y una buena gráfica, y aún así usamos la consola porque es impresionante cómo se usa esto. Y estamos en el 2036 con una supercomputadora cada uno, y aún así con todas interfaces holográficas y usando la consola todavía. Es un pequeño chiste, pero algo que viene a revelar eso no es tan mentiroso. Se utiliza bastante la consola, o por lo menos, a pesar de que muchos no lo quieran y no les guste, la consola es bastante útil en el sistema que sea. Yo sinceramente tengo una cierta preferencia hacia un tipo de consola, pero es cuestión mía, es cuestión personal. También hay gente que prefiere pura interfaz gráfica. Pero para correr una consola no se necesita mucho recurso, y esa es una de las ventajas que tenemos. Cosa que no lo podemos contar en equipos que utilizamos interfaz gráfica, que hay interfaces gráficas que son muy pesadas, complejas de entender, cuando la consola, a pesar de tener sus comandos y una curva de aprendizaje un tanto lenta, es mucho más pesada. Tenemos esa cuestión, y la consola es mucho más liviana y la interfaz gráfica es mucho más pesada. ¿Qué hardware necesitamos para correr eso? Un hardware base, por decir unos 2 a 4 GB de RAM, que aunque el sistema operativo corra bien y con sobra, es decir, que aunque nos sobren 2 GB de RAM, un procesador, un Intel, no le recomiendo un Celeron ni un Pentium, ni Atom menos. He trabajado con Atom, tengo ahí la computadora tirada en algún lugar, pero no se los recomiendo. La experiencia, obviamente, era todo configuración en consola, entonces las cosas corrían. Correr algo gráfico en esa máquina con una velocidad de lectura de disco impresionantemente lenta, un cuello de botella fabuloso, era una locura. Justamente la consola ahí es donde demuestra su poder, no requiere mucho. De hecho, grandes herramientas y grandes empresas trabajan al fin y al cabo con alguna interfaz en consola en algún momento. Entonces, ahí es donde tenemos la parte curiosa. De hecho, si ya contamos Git y SVN, podemos utilizar, o Supervision como lo conocen algunos, podemos utilizar la consola, o en algunos sistemas operativos la interfaz gráfica de usuario. No lo recomiendo, sinceramente. Utilicen la consola, apréndanlo, no es complicado. Entonces, los requerimientos para una computadora es lo mismo que nosotros quisiéramos para una computadora de oficina, con un poquitito más. Es decir, con 4 GB de RAM, una memoria de 500 GB ya estamos bien, un procesador, por lo menos un Core i3, se recomienda un Core i5, de que no sea más de 3 o 4 generaciones para atrás, o sea, tampoco que sea tan viejo. Pero ya con eso, y la gráfica depende de qué queramos desarrollar. Si queremos desarrollar juegos, por ahí sí se necesita un poco para testearlo. Pero si no vamos a trabajar en eso o con un simulador, sinceramente la gráfica no es un detalle de tanta importancia. O sea, con lo que viene generalmente una PC base, una PC medianamente buena, o sea, estándar. No una PC gamer, una PC estándar, pero no las de oficina, porque las de oficina pasan por un nivel inferior. O sea, un nivel intermedio bien aceptable, ya podemos trabajar. Obviamente, cuanto mejor hardware va a ser mejor la experiencia. Eso no implica que vayan y gasten 5 riñones, de los cuales uno es suyo porque el otro ya lo vendieron anteriormente comprando algún dispositivo, y le roben el resto de riñones a sus amigos y o desconocidos. La idea es no hacer eso, simplemente es utilizar un equipo con un sistema y un hardware base que nos permita trabajar tranquilos, nada más. Las herramientas no suelen ser tan pesadas. Está bien, hay herramientas que tienen el simulador, por ejemplo, o cuestiones de testing que sí le agregan mucho más peso. De hecho, vemos el ejemplo clásico en Visual Basic y en Xcode. Xcode, creo que el instalador, por lo menos la base, pesaba como 6, entre 4 y 6 GB. Y Visual Basic ocupaba como Visual Studio, no Visual Basic, ocupaba como 20 GB llegado a un momento. Xcode, si le instalás varios simuladores, también llegas a una cantidad de espacio ocupado impresionante. Y no es la idea, no estamos considerando eso. Si vamos a desarrollar para eso, de hecho,
Por ejemplo, como uno de los compañeros que está con nosotros, Eduardo Zavala, mencionó, trabaja, por ejemplo, con el simulador de Android Studio, y eso está, o por lo menos compatible más que nada con Intel y no tanto con AMD. Entonces esa es una restricción. Hay que prestar atención a ese tipo de detalles. Ver a dónde se va a enfocar uno. Ahora, si uno está recién empezando, no es necesario gastarse el dinero de su vida comprándose una supercomputadora. Incluso muchas veces ya van a tener la computadora necesaria para trabajar. Recomendación personal, pero eso más por gusto personal. No use Windows y acostúmbrese a una consola. Son dos recomendaciones base. Incluso en Mac tenemos la consola, en Windows tenemos la consola también. Pero salvo para desarrollo en Windows no me gusta tanto. Le agarré demasiado cariño a trabajar en consola o en aplicaciones más en Ubuntu o en sistema Linux y en Mac que en Windows. Esa es una cuestión personal, eso depende de cada uno. Hay herramientas que son más fáciles de instalarlas, eso es una sugerencia. Bueno, con esto ya cerramos el episodio de hoy. Espero haber aclarado las preguntas de que justamente son mitos de que se necesita una supercomputadora. Si quieres ser gamer, así cómprese la computadora del mundo. Ahí sí, pero si no, no. Si es para desarrollo, no lo va a necesitar. Espero que les haya gustado el episodio, se haya entendido. El tema de virtualización y ventajas y desventajas es algo que vamos a tratar más adelante. Es un buen tema a tratar, la verdad que agradezco por la sugerencia. Y bueno, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de Code Time y Script Time lo largamos en algún momento entre jueves y domingo. Tratamos de que sea lo más tendiendo al jueves. Me pasé otra vez y le estuvimos subiendo un sábado. Así que bueno. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales. También tengo un canal de YouTube. Que estamos ahora con una serie haciendo o vamos a empezar. Ya empecé a grabarlo, pero todavía no lo edité y no lo subí. Una serie de episodios sobre cómo hacer una calculadora en binario. Para Swift en este caso. Pero podemos llevar eso también aplicado a otras cosas. Junto al curso de representación computacional de datos. Y al curso de Swift 3. Espero que les haya gustado, no se olviden comentar, compartir, suscribirse, darle a me gusta, corazón, depende de la plataforma, den retroalimentación, que la verdad eso ayuda muchísimo. Con esto me despido y será hasta la próxima.